Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a otro video más del curso de React en el que estamos viendo el funcionamiento de Redux. En la sesión anterior, de hecho, en los 3 videos anteriores te expliqué una breve introducción a Redux, te expliqué la estructura de archivos y carpetas que tenemos o nos sugiere utilizar y en la última sesión hicimos un contador, ¿no? Ahora vamos a hacer la lógica del carrito de compras que ya al final de la sesión anterior te pedí que le vieras, ¿no? El mismo ejercicio que hicimos en 5 sesiones en la sección del curso del tema de los reducers, porque voy a reutilizar. Y aquí para que te des cuenta cómo el que tú trabajes con técnicas como los reducers o como React Redux, pues te va a optimizar mucho el que puedas reutilizar incluso código entre mismas aplicaciones que previamente ya hayas hecho. Entonces, fíjate, aquí tengo 2 exploradores de Windows, ¿no? Aquí la carpeta 06 React Redux es lo que estuvimos haciendo en la sección de Reducers, y la carpeta 07 Redux es la que estoy trabajando ahorita. Te dije en la sesión anterior que iba a estar copiando y pegando tanto la UI como la lógica que ya tenemos desarrollada y que aquí simplemente lo iba a adaptar pues a lo que nos pide Redux, ¿sí? Entonces fíjate, vamos a copiar del componente, vámonos por orden de carpetas. Primero vamos a entrar a la carpeta Actions. Mira que en la carpeta Actions tenemos un archivo que se llama Shopping Actions. Entonces ese lo voy a copiar. Para los que están llegando por primera vez a este tema de Redux por este video, les sugiero que se vayan a mi lista de reproducción que encuentran en la descripción, donde está todo el curso. Y para hacer esto, les sugiero ver, si ustedes ya traen conocimientos de la clase 87 a la 91, que son esto del carrito de compras con reducers. Listo. Habiendo dado ese consejo, hagamos la copia y pega de archivos. Entonces me voy a llevar el Shopping Actions. Regresamos a la estructura del source. API todavía no lo necesitamos. De hecho, ese de API viene la base de datos falsa de los Athena Saintos, que vamos a utilizar en el siguiente ejercicio, que sería pasar el CRUD de los Caballeros del Zodiaco que hemos trabajado a lo largo del curso, pero con Redux, ¿no? Entonces, esa carpeta se queda ahí pendiente. De nuestra carpeta Components, vamos a ver qué nos traemos, ¿no? Miren, el cart item. Tendríamos que traernos el cart item, el CRUD API, ¿no? CRUD form, ¿no? El loader no necesitamos, si no me equivoco. Message tampoco, eso es del CRUD. Product item y shopping cart. Creo que son los únicos 3. Cart item, product item y shopping cart. Los copio y los agrego a mi carpeta de mi componente. Ahora vámonos a la carpeta de los helpers, ¿no? Si no me equivoco, el único helpers que tenemos es el help HTTP, como nuestra versión Vanilla.js de Axios. Este lo vamos a utilizar en el siguiente ejercicio del CRUD. Ahorita no lo necesitamos. Y finalmente, en los reducers, pues necesitamos el shopping reducer, ¿no? Lo pegamos. Y vamos a ver. Yo creo que con esto es todo lo que necesitamos, ¿no? Vámonos acá. Y por acá. Obviamente ahorita van a empezar a estallar un buen de cosas, pero no se preocupen. Lo iremos corrigiendo conforme lo vayamos trabajando, ¿no? Entonces, lo primero, acuérdense, ¿cuál fue el paso número 1 que hicimos? Vamos a recapitular un poquito. Yo sé que puede ser tedioso, pero es para que entiendan. Ya saben que me gusta ir a detalle. ¿Qué hicimos primero en la sesión anterior? En la sesión anterior primero definimos los tipos de acciones, ¿no? En el archivo index de la carpeta types. Luego nos fuimos a el store. El store no. Al store ya no hay que hacerle nada. De hecho, vamos a cerrar ese archivo. Luego nos fuimos creamos las acciones, que sería la lógica. Luego creamos el reducer. Y agregamos en el index del principal de los reducers, en la combinación de los reducers, agregamos nuestra propiedad contador, que ahí haría referencia pues al ejercicio de contador. Eso mismo tenemos que hacer exactamente. Y ya después de eso nos metimos con la UI respectiva del archivo del contador, ¿no? Entonces vamos a cerrar todo lo que diga contador. Simplemente dejo el app principal. Acá
el index types y el index reducer. Entonces, primero vámonos con las acciones que tendríamos que trabajar de nuestra lógica del carrito de compras, ¿no? Entonces, fíjense, en el archivo index.types, fíjense, necesitaríamos una acción para agregar al carrito, ¿no? Entonces vamos a llamarle add to cart, ¿sí? Que sería add to cart. De hecho, esto ya lo tenemos más o menos en el actions reducers, perdón, en el shopping action que acabamos de copiar. Miren, son estas. Fíjense cómo en los digamos que yo siento que hasta esta estructura que implementó React con sus reducers mejoró como el flujo de trabajo con Redux. Porque vean que aquí, mientras que yo en las acciones declaraba los tipos, acá tengo que hacer un paso adicional. Entonces, fíjense, todas estas acciones que son las que hicimos, fíjense que me las llevo literalmente acá y nada más las transformo, ¿no? En variables, en lugar de ser de un mismo objeto, ¿no? Entonces aquí, y aquí ustedes ya pueden ir viendo las diferencias justamente entre Redux y los reducers de React. Por eso les digo que yo me volví muy fan de los reducers. Prácticamente, últimamente me han hecho no utilizar Redux en un muy buen tiempo. Entonces, fíjense, aquí está. Fíjense que simplemente ese objeto que tenía en mi action del ejercicio de los reducers lo estoy convirtiendo a simples constantes, ¿no? Export const clear cart va a ser igual a clear cart. Listo, ahí está. Ya nos podemos olvidar para este ejercicio de los types. Ahora, fíjense, si lo único que teníamos en este shopping action eran los tipos de acciones, ¿qué tenemos? Fíjense, recordemos qué hicimos en el ejercicio del contador. Fíjense que aquí se mandan a llamar, pero aquí tenemos la lógica de estos tipos. Vamos a ver esto, ¿dónde lo teníamos? En el ejercicio del carrito de compras en los reducers. Seguramente están en el archivo shopping cart. Vamos a ver, miren, aquí está add to cart y aquí lanzamos el dispatch, ¿no? Digamos que en ese sentido puede ser un poquito más ordenado Redux. Por eso les digo, o sea, es cuestión ahora sí de gustos. Finalmente son dos opciones, los reducers integrados de React o React Redux. Son dos muy buenas opciones ya para manipular de una forma más estructurada el estado, ¿no? Ahora sí que digamos que aquí ya va a ser en gustos se rompen géneros, ¿no? O no sé si lo dije al revés, en géneros se rompen gustos. No, creo que sí es en gustos se rompen géneros, ¿no? Ahora sí que es como los equipos de fútbol y la política, el que te guste, ¿va? No es, bueno, en la política todo es malo, pero no voy a hablar de política, me estoy saliendo de contexto. Realmente utiliza la que mejor te convenga, quizá la que te pidan utilizar en tu trabajo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Redux lleva muchos años, entonces quizá es frecuente que te pidan más utilizar Redux que los reducers, pero quizá con el tiempo y con las implementaciones que la misma librería ha hecho, pues poco a poco vaya dejándose eso a un lado, ¿no? Entonces, fíjense, ahora, acá lo que tenemos que hacer en nuestro archivo de Shopping Action es justamente pasar esas acciones. Entonces, vamos a borrar todo esto. Y entonces, fíjense, voy a crear una función que se va a llamar, bueno, va a ser una arrow function que se va a llamar add to cart, que va a ser la primera que me va a permitir agregar un componente al carrito de compras. ¿Y qué necesitamos? Pues el ID del componente. Fíjense que esto lo voy a dejar en una sola línea, ¿sí? Y aquí, pues fíjense, como tipo, ¿qué le voy a pasar? Pues como tipo, el tipo de la acción va a ser justamente el add to cart. ¿De dónde me voy a traer este add to cart? Pues miren, justamente del archivo de tipos. Ahí está, add to cart. Y le vamos a pasar el payload. El payload sería el ID del carrito del producto hipotético que cargaría al carrito de compras, ¿sí? Muy bien. Vamos a tener otra función que sería la de eliminar del carrito de compras. Y si recuerdan el ejercicio que hicimos con los reducers,
desarrollé dos lógicas para eliminar productos del carrito de compras, ¿no? Uno era el eliminar solamente un producto, ¿no? O sea, un carrito de compras puede tener varios productos y podemos tener varios items del mismo producto. Entonces, teníamos dos opciones: eliminar todos los items de un mismo producto o eliminar de un item en un item. O sea, piensen que quiero comprar dos caballeros del zodiaco, Géminis, ¿no? Entonces le doy agregar uno, agregar dos. Podría eliminar con un botón los dos caballeros de mi carrito de compras, o podría ir eliminando de uno en uno. Entonces, fíjense, aquí está Add to Cart, ¿no? Fíjense, la siguiente función era la que les decía. Y miren cómo aquí lo que hicimos fue, aparte de pasar el ID del producto, una variable que empezaba en false. Y entonces, fíjate, si all venía en verdadero, significa que querías eliminar todas del carrito. Y si all venía en falso, entonces significa que solamente querías remover de una en una. Entonces, fíjense, aquí va a cambiar un poquito la lógica, ¿no? Porque como estoy utilizando arrow functions y hasta cierto punto esta lógica la puedo resolver con operadores ternarios, pues es como si fuera una sola línea de código para el compilador del JSX, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo que voy a hacer es, va a recibir el ID del producto que queremos eliminar, esta variable all inicializada en false, y entonces aquí le voy a decir, oye, si all es verdadero, entonces pasamos un objeto. Si all es falso, pasamos otro objeto. Y miren, ahí está. Ahora vamos a desarrollar, ¿no? Aquí el type sería remove all from cart. O sea, remueve todos, ¿sí? Y el payload, pues sería el ID. Payload sería el ID del producto. Caso contrario, el type sería remove. Ahí está, remove one from cart. Y vean cómo se está autoimportando ahí arriba en mi archivo. Y el payload, pues de igual manera, sería el ID. Y miren qué bonito queda aquí cada línea de mi operador ternario. Es una arrow function. Esto para el compilador es una sola línea de código. Aquí la condición, la parte verdadera y la parte falsa. Y finalmente, ¿qué tenemos acá en la lógica? Porque fíjense que aquí en el shopping cart sí tenemos la lógica. Eso es lo que, digamos, esa estructura que nos da Redux, ¿no? Que la lógica está justamente en las acciones, en los reducers y no en la UI del componente. Y finalmente tenemos la función del clear cart, ¿no? Que esa pues va a ser muy sencillita. Entonces vamos a ponerle aquí export const clear cart. Vamos a decirle que no recibe ningún parámetro. Y aquí clear cart, o sea, sería limpiar todos los productos. Imagínense que yo seleccioné un Gemini no Saga 24K Gold, no sé, un Canon dragón marino, un Hades X Metal a mi carrito de compras. Y cuando presione el botón de limpiar carrito, pues se van a limpiar todos esos productos. Y ya saben mi fanatismo por los Caballeros del Zodiaco, y por eso estuve hablando de productos de Bandai y Tamashii Nations, ¿no? Y miren que ahí está, ¿no? Y aquí están, fíjense, todos esos tipos que tenemos centralizados en nuestro archivo de types, ¿sí? Listo, pues ya tenemos las acciones creadas dentro de la estructura que nos pide Redux. El siguiente paso sería pues ir a ver qué es lo que tenemos que agregarle al archivo del reducers de nuestro carrito de compras, ¿no? Entonces vámonos al archivo que pegamos del contador reducer. No, contador reducer fue lo que hicimos la sesión anterior, el ejercicio anterior. Más bien shopping reducer, ¿no? Que lo copié del ejercicio anterior. Fíjense que aquí está mandando a llamar los types, ¿no? De la estructura que teníamos de reducer. Esto pues lo vamos a quitar.
Fíjense que esto es recuerden, este es un carrito de compra simulado, entonces el state de mis productos son estos, ¿no? Entonces fíjense que este initial state, nada más que aquí le voy a llamar de manera genérica initial state y no shopping initial state. Initial state, este va a ser mi variable de la inicialización, entonces vean cómo si, por eso les pedí que iba a copiar y pegar para que no fuera como tan, no tuviéramos que volver a escribir código que ya había explicado previamente. Ahora, lo siguiente es hacerle las adecuaciones a nuestro shopping reducer. Fíjense que aquí recibe el estado. De igual manera, si el estado no viene, si no se lo pasa la acción, pues que lo agarre de la variable initial state, ¿no? Que esto va a ser la primera vez que se ejecute, pues, el funcionamiento de... digamos, cuando cargue el carrito de compras en la UI del navegador y la acción. Ahora, si se dan cuenta, lo único que tengo que hacer es cambiar estas acciones, ¿no? Que ya no se llaman types.addCart, porque de hecho esa era la lógica que hice en reducers. Acá se simplifica, porque acuérdense que los types ya los tengo definidos en el archivo index. Entonces, hasta eso se limpia un poco la sintaxis, ¿no? Entonces, aquí simplemente yo tendría que eliminar, decirle add to cart y asegurarme de la autoimportar esta función. Aquí está. Add to cart. Y miren, lo está mandando a llamar del archivo de tipos. La lógica, realmente no tengo que hacer absolutamente nada, porque recuerden, los reducers son funciones puras, es decir, funciones que con los parámetros que les pasamos ejecutan toda su lógica y devuelven algo, pero no se ven afectadas por factores externos. Entonces, la lógica que ya trabajamos en esos cinco videos de la lista de reproducción, cuando vimos el tema de los reducers, la lógica que desarrollé y les expliqué para agregar un elemento al carrito de compras, ya no la tenemos que entender. Todo esto nos va a funcionar correctamente sin moverle una cosa. Entonces, lo único que voy a hacer, miren, de hecho, voy a cerrar el caso de add to cart y lo único que voy a hacer es cambiar la sintaxis esta de types. El tipo de la acción por la acción ahora con Redux, ¿no? Y asegurarme que haga la autoimportación. Por eso les digo, no teníamos, por eso estoy reutilizando. Y también para que se den cuenta que quizá, porque les digo, me encuentro mucho con esto en los comentarios de, oye, pero es que esto es como mucho paso adicional. Sí, pero fíjate cómo, incluso si tú implementaras reducers o Redux en aplicaciones sencillas, cuando necesites hacer otra aplicación muy similar, te puedes, literal como lo que estoy haciendo, copiar y pegar el código y ya nada más cambiar pues algunos datos de UI y cositas de un proyecto a otro. Entonces ve que el hacer desde bien las cosas desde un principio, eso a futuro nos puede premiar en pues reutilizar mucho del código, sobre todo si tú eres freelance. Por ejemplo, esto yo lo suelo hacer mucho. Yo como freelance ya suelo reutilizar cosas de algún proyecto. Sí, quizá tengo que agregar algunas cosas adicionales, pero pues digamos que ya no hago mucho retrabajo, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente acción. Le quito algunas palabras para que aquí el autocompletado me lo detecte y sea más fácil y no tenga que estar haciendo yo el import manual, ¿no? Y finalmente la de clear. Clear cart. Y listo. Bueno, aquí muy importante, recuerden que le cambié el nombre a la variable del initial state, entonces solamente hay que tener esos pequeños detalles en cuenta. Y miren, ahí ya no me está marcando errores, ¿no? Y entonces vean cómo estoy reutilizando nuevamente la lógica. Fíjense que ya agregué los tipos, puse la lógica de las acciones en el archivo del Shopping Actions, ya modifiqué lo pertinente, sobre todo en los nombres de los tipos de acción en el reducer, pero la lógica la respeto. Un paso adicional, acuérdense, me tengo que ir al archivo index de los reducers y agregar aquí un elemento para combinar este nuevo reducer, ¿no? Y para que cuando ya el provider general de la aplicación que está en el archivo app que hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando configuramos Redux por primera vez en nuestra aplicación, pues tenga acceso a este reducer, ¿no? Entonces acá vamos a agregarle a nuestro reducer principal, pues justamente un nuevo atributo al objeto
para mandar a llamar este reducer del carrito de compras. Entonces vamos a llamarle shopping, haciendo referencia pues, a que es el carrito de la compra. Y vamos a mandar a llamar el shopping reducer. Y miren cómo se ha autoimportado. Y ya ahí, pues fíjense que ahí ya está funcionando el Combined Reducers, porque está centralizando toda la lógica del ejercicio del contador y ahora toda la lógica del ejercicio del carrito de compras. Y lo mismo cuando hagamos el del CRUD. Ahora, si se dan cuenta, hasta aquí lo que he hecho en esta sesión es implementar digamos que la lógica. Me he metido con pura lógica del funcionamiento del carrito de compras. Todavía no me he metido con la parte de la UI. Recuerden, eso es lo que reducers de React y Redux suelen hacer. Tratar, hagan de cuenta que es como en años anteriores, en el lado del servidor se puso muy de moda este modelo vista controlador. Pues hagan de cuenta que algo así es Redux, pero en el lado del front. Nos permite separar esta capa de lo que es UI de lo que es lógica de negocios. Entonces fíjense que voy a dejar hasta aquí este video donde solamente hemos pasado la lógica necesaria de programación a la estructura de Redux. Y en el siguiente video, para que les sea como un poquito más fácil comprender y no nos vayamos todo de corrido, en el ejercicio del contador me fui de corrido porque era un ejercicio muy sencillo y para que tuvieran todos los pasos en un solo video. Pero ahora que ya están empezando a entender esto, lo voy a hacer así. En la primera parte hago la lógica, en la segunda modifico la UI y lo mismo voy a hacer con el ejercicio del CRUD. Entonces yo te veo en la siguiente sesión para ir a hacer todas las modificaciones pertinentes, capaz que de igual manera yo te invito a que antes de que veas el video trates de hacerlo tú y pues compares resultados ya después de ver el siguiente video. Ya sabes, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, suscríbete, comparte, campanazo, activa todas las notificaciones y yo te veo en el siguiente video para seguir trabajando con nuestro carrito de compras en Redux. Soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha, te veo en la siguiente sesión. Sean felices, hasta siempre, bye.